No me casaré con él. No lo haré. La voz de Lidia se quebró mientras golpeaba la mesa de la cocina con la palma de la mano. Las tazas de hojalata temblaron. El rostro de su madre se puso pálido. Harás exactamente lo que se tiene que hacer, niña. Tu padre se está muriendo arriba, y esos cobradores de deudas volverán mañana con el sheriff. Las manos de Lidia temblaban, no de miedo, sino de rabia. Rabia por la elección que no era una elección. Rabia por la oferta de Ethan Crowe que venía envuelta en lástima. Rabia contra sí misma por saber que diría que sí. Es el hombre más pobre de 3 condados, susurró ella. ¿De qué servirá casarme con él? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Se ofrece a pagar cada centavo que debemos. Antes de continuar con esta historia, me encantaría que te suscribieras a nuestro canal y te quedaras con nosotros hasta el final. Por favor, comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Cuando Lydia Hale aceptó casarse con Ethan Crowe, llevaba el viejo vestido de su madre, aquel con el dobladillo roto y la tela azul descolorida que había visto días mejores. Estaba de pie en la pequeña cocina de su granja en decadencia. Observaba las manos temblorosas de su madre mientras servía un café aguado en tazas desconchadas. «No tienes que hacer esto», dijo su madre, pero su voz no tenía convicción. Ambas sabían la verdad. Su padre agonizaba en la habitación de arriba. Su tos era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Los cobradores ya se habían llevado el ganado, los muebles buenos, todo lo de valor excepto la tierra, y volverían también por ella. «Sí, lo haré». La voz de Lidia era más firme de lo que se sentía. «¿Dónde está él?» «Afuera, esperando junto a la cerca». Lidia salió a la pálida luz del amanecer y vio a Ethan Crowe. Estaba apoyado en la cerca de postes, con el sombrero calado sobre el rostro. Era alto y delgado, vestido con ropa de trabajo gastada. Tenía más remiendos de los que ella podía contar. Todos en el pueblo conocían a Ethan el vaquero. Hacía trabajos esporádicos, vivía en una choza en medio de la nada y apenas sobrevivía. Levantó la vista cuando ella se acercó, y sus ojos eran más oscuros de lo que recordaba. «Señorita Hale, señor Crowe». Se detuvo a 1 metro de distancia, manteniendo el espacio entre ellos deliberadamente. «Mi madre dijo que tiene una propuesta». «Así es», se enderezó, echándose el sombrero hacia atrás. «Pagaré cada deuda que su familia tiene, cada centavo. A cambio, usted se casa conmigo». «¿Por qué?» La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. «¿Por qué haría esto? Usted no tiene esa cantidad de dinero. Tengo suficiente». Esa no es una respuesta. Ethan la estudió por un largo momento. Algo parpadeó en su rostro, algo que ella no pudo descifrar. «Su padre me ayudó una vez, hace años. Le estoy devolviendo el favor. Mi padre no lo recuerda, lo sé». Su mandíbula se tensó. «Estaba borracho cuando lo hizo, pero yo lo recuerdo». Lidia sintió que la ira crecía en su pecho. No era contra Ethan, sino contra toda la situación imposible. «¿Y qué saca usted de esto, además de una esposa que no lo quiere?» Honestamente, la boca de Ethan se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «Me canso de comer solo». La respuesta fue tan inesperada, tan simple, que Lidia no supo cómo responder. Ella esperaba que dijera algo sobre necesitar ayuda con el trabajo, o querer hijos, o cualquiera de las razones prácticas por las que los hombres se casaban. ¿Pero comer solo? «Esa es la razón más estúpida que he oído en mi vida», dijo ella. «Quizás». Sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo tendió. «Pero es la verdad. Esto es un giro bancario, suficiente para saldar las deudas de su familia y dejar algo extra para su madre. Todo lo que necesito es su firma en un certificado de matrimonio». Lidia tomó el papel con dedos temblorosos y lo desdobló. La cantidad escrita allí hizo que su visión se nublara. Era más de lo que su familia había visto en 5 años. Era más que suficiente. «¿De dónde sacó esta cantidad de dinero?», susurró. «¿Importa?» «Sí». Lo miró, buscando en su rostro. «Sí, importa. No me casaré con un ladrón». La expresión de Ethan se ensombreció. «No soy un ladrón.
Trabajé por cada dólar. ¿Haciendo qué? Es un vagabundo, un peón de rancho. Nadie paga tanto por un trabajo honesto. No sabe nada de mí, señorita Hale. Su voz se volvió fría. Y quizás sea lo mejor. Pero le ofrezco una salida. Tómela o no. Es su elección. Su elección. Las palabras sonaron huecas. No tenía elección y ambos lo sabían. Su padre estaría muerto en un mes. Su madre no podría trabajar la granja sola. Los cobradores se lo llevarían todo. ¿Cuándo? Preguntó Lidia en voz baja. Hoy. Hay un predicador en el pueblo que lo hará rápido y en silencio. Nos vamos justo después. ¿Irnos? ¿Irnos a dónde? A mi casa. La choza. No. Los ojos de Ethan sostuvieron los suyos. A otro lugar. No tiene ningún sentido. Lo sé. Tomó de vuelta el giro bancario y lo guardó. Pero lo entenderá muy pronto. ¿Tenemos un acuerdo? Lidia miró hacia la casa. Vio la pintura descascarada y el porche hundido. Vio las ventanas donde su madre observaba detrás de finas cortinas. Pensó en su padre arriba, luchando por cada aliento. Pensó en el futuro que se le escapaba como arena entre los dedos. Tenemos un acuerdo, dijo ella. Pero quiero una cosa a cambio. Dígame. Quiero su palabra de que nunca me pondrá una mano encima con ira, y que si quiero irme, me dejará marchar. Ethan se quedó en silencio tanto tiempo que ella pensó que se negaría. Luego asintió. Tiene mi palabra, pero yo también quiero algo. ¿Qué? Dale 6 meses. No tomes una decisión sobre mí, sobre esto, hasta que le hayas dado una oportunidad real. 6 meses. Luego, si quieres irte, te llevaré a donde quieras. ¿De acuerdo? Lidia extendió la mano. 6 meses. Ethan se la estrechó con un agarre firme y cálido. Recoge tus cosas. Nos vamos en una hora. La boda fue exactamente como lo prometió, rápida y silenciosa. El predicador era un hombre de aspecto cansado que no hizo preguntas. Se guardó el dinero de Ethan con una eficiencia practicada. Lidia, con su vestido descolorido, repetía palabras que se sentían como piedras en su boca. Cuando Ethan deslizó una sencilla alianza de oro en su dedo, notó que sus manos eran callosas y con cicatrices. Eran las manos de alguien que había trabajado duro por todo lo que tenía. «Puede besar a la novia», dijo el predicador. Ethan miró a Lidia con una pregunta en sus ojos. Ella asintió levemente. Él se inclinó y le dio un beso breve y cuidadoso. Sus labios sabían a café y se sentían como una promesa que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir. Y entonces, todo terminó. Era la señora Ethan Crowe, casada con un hombre que apenas conocía, atada a un futuro que no podía imaginar. Salieron del pueblo en un carromato que la sorprendió. Estaba bien hecho y era robusto, tirado por 2 caballos fuertes. Definitivamente no pertenecían a un hombre que vivía al día. Lidia se sentó en el banco junto a Ethan. Su pequeña bolsa de pertenencias estaba detrás de ella. Vio como el único hogar que había conocido desaparecía tras las colinas. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó mientras giraban hacia un estrecho camino de montaña. «Al norte, hacia las tierras altas». Esa no es una respuesta. Es toda la respuesta que tengo ahora mismo. Ethan mantuvo la vista en el camino. «Solo confía en mí. No confío en ti. Ni siquiera te conozco. Entonces conóceme. Pregúntame lo que quieras». Lidia lo consideró. «De acuerdo. ¿De dónde sacaste realmente el dinero?» «Te lo dije. Trabajé para conseguirlo». «¿Haciendo qué?» «Madera, minería, algo de trabajo con ganado». La miró de reojo. «He tenido muchos trabajos. Ninguno de esos paga lo que acabas de gastar en las deudas de mi familia. Sí lo hacen si eres inteligente, si ahorras, si inviertes. Me estás diciendo que eres rico». La risa de Lidia fue amarga. «Todo el pueblo piensa que eres el hombre más pobre del condado. Todo el pueblo piensa lo que yo quiero que piense». La voz de Ethan era tranquila, casi divertida. «¿Es más seguro así?» «¿Más seguro? ¿De qué estás hablando?» «Ya verás». El camino subía más alto hacia las montañas, dejando atrás el valle. Lidia nunca había estado tan lejos del pueblo. Nunca había visto un paisaje como este, salvaje y agreste.
Los pinos se amontonaban y los arroyos corrían veloces con el deshielo. El aire se volvió más frío a medida que subían, y ella se ajustó el chal. ¿Tienes suficiente calor?, preguntó Ethan. Estoy bien. Hay una manta detrás del asiento. Dije que estoy bien. Cabalgaron en silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el crujido del carromato y el ritmo constante de los cascos. Lydia estudiaba a Ethan por el rabillo del ojo, tratando de reconciliar lo que creía saber con lo que estaba viendo. Su ropa estaba gastada, pero bien hecha. El carromato era viejo, pero estaba mantenido. Los caballos estaban sanos y fuertes. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó de repente. ¿Planeando qué? Esto. Casarte conmigo, pagar las deudas de mi familia. Las manos de Ethan se tensaron en las riendas. Unos 3 meses, desde que oí que tu padre estaba enfermo. Nos has estado observando. He estado cuidando de ti. Hay una diferencia. No mucha. Tu padre me salvó la vida una vez, Lydia. Se lo debo todo. El uso de su nombre de pila la sobresaltó. ¿Qué hizo? Me encontró medio muerto en una tormenta de nieve. Me acogió, me dio calor, me alimentó. No hizo preguntas. No esperaba ningún pago. La voz de Ethan se volvió áspera. La mayoría de la gente me habría dejado morir de frío. Él no lo hizo. Lydia recordó a su padre antes de la enfermedad. Un hombre amable, generoso hasta la exageración, del tipo que daría su último dólar a alguien necesitado. Era parte de la razón por la que terminaron endeudados. Era un buen hombre, dijo ella en voz baja. Es. Todavía está vivo. Apenas. Apenas es suficiente. Ethan la miró, pero esta vez la miró de verdad. La gente subestima lo mucho que se puede hacer con apenas, lo lejos que se puede llegar desde casi nada. ¿Es eso lo que hiciste? ¿Volver de casi nada? Algo así. El sol se estaba poniendo cuando finalmente dejaron el camino principal. Giraron hacia un sendero tan tenue que Lydia casi no lo ve. Los árboles se cerraron a su alrededor y la temperatura bajó aún más. Ahora temblaba a pesar de sus protestas. Ethan detuvo el carromato y buscó la manta. La colocó sobre sus hombros sin pedir permiso. Ya casi llegamos. ¿A dónde? A casa. El sendero serpenteaba por un estrecho valle, siguiendo un arroyo que brillaba con la luz menguante. Lydia esperaba ver una cabaña, quizás una pequeña granja. Lo que vio en su lugar la dejó sin aliento. Una puerta. Una enorme puerta de hierro entre pilares de piedra. Un nombre estaba forjado en el metal. Rancho Crow. ¿Qué es esto?, susurró. Ethan bajó y abrió la puerta, luego guió a los caballos. Te lo dije. Hogar. El sendero se convirtió en un camino en condiciones, nivelado y mantenido, que subía por el valle. Y al doblar una curva, Lydia lo vio. Una casa. No una choza, no una cabaña, una casa. No, una mansión. Se extendía por una ladera con vistas al valle. 3 pisos de piedra y madera, con amplios porches y altas ventanas que brillaban con la luz de las lámparas. El humo salía de varias chimeneas. A su alrededor se agrupaban otras construcciones, un granero, un establo, las viviendas de los trabajadores. No, dijo Lydia. La palabra salió seca, sorprendida. No, esto no es posible. Es muy posible. Ethan mantuvo a los caballos en movimiento. Construí la mayor parte yo mismo. Dijiste que eras pobre. Dije que la gente pensaba que era pobre. Nunca dije que tuvieran razón. La mente de Lydia daba vueltas. Mentiste. Nunca mentí. Simplemente no corregí sus suposiciones. Es lo mismo. No, no lo es. Ethan detuvo el carromato frente a la entrada principal de la mansión. Mentir es cuando le dices a alguien algo falso. Yo solo dejé que la gente creyera lo que quería creer. ¿Por qué? La voz de Lydia se alzó. ¿Por qué vivirías en el pueblo como un mendigo cuando tienes todo esto? Porque en el momento en que la gente sabe que tienes dinero, lo quieren. Conspiran para conseguirlo. Intentan quitártelo. Ethan puso el freno y se giró para mirarla. Tu familia necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. No caridad, no lástima. Si hubiera aparecido como un hombre rico ofreciendo dinero, ¿qué habría dicho tu madre? Lydia abrió la boca y luego la cerró. Él tenía razón.
Su madre se habría negado. El orgullo les había impedido aceptar ayuda antes, incluso cuando la necesitaban desesperadamente. Así que lo convertiste en un acuerdo de negocios, dijo ella en voz baja. Lo convertí en algo que pudieras aceptar. Ethan bajó y se acercó a su lado del carromato. Vamos, entremos. Lidia no se movió. Se quedó sentada con la manta envuelta en sus hombros. Miraba la mansión que no debería existir, casada con un hombre que no se parecía en nada a lo que había fingido ser. No entiendo nada de esto, dijo ella. Lo sé. Ethan le tendió la mano para ayudarla a bajar. Pero lo harás. Tomó su mano porque no sabía qué más hacer. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, la puerta principal de la mansión se abrió. Salió una mujer mayor, de pelo gris, con un vestido sencillo y un delantal. Señor Crow ha vuelto y ha traído... Oh, cielos. Los ojos de la mujer se abrieron al ver la apariencia de Lidia. ¿Ha traído una novia? Señora Chen, esta es mi esposa, Lidia. Lidia, esta es la señora Chen. Ella administra la casa. ¿Esposa? La sorpresa de la señora Chen era genuina. ¿Desde cuándo? Desde hace unas 6 horas. La mano de Ethan estaba firme en el codo de Lidia, guiándola hacia adelante. Necesitaremos que preparen el dormitorio del este y una cena para dos. Por supuesto, por supuesto. La señora Chen se recuperó rápidamente. Su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Bienvenida, señora Crow. Entre, entre. Parece que está medio muerta de frío. Señora Crow. El nombre sonaba extraño en los oídos de Lidia. Se dejó llevar al interior, a través de puertas que deberían haber estado en un palacio. Entraron a un vestíbulo con suelos de madera pulida y un candelabro que esparcía la luz como diamantes. Esto no es real, susurró. Es real. Ethan finalmente soltó su codo. Cada centímetro, construido durante 10 años con dinero que gané y ahorré. Derechos de madera, concesiones mineras, ventas de ganado. Todo legal, todo documentado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? Lidia lo pensó. Si Ethan hubiera aparecido en la granja de su familia diciendo que era rico, que era dueño de todo esto, lo habría creído loco. O un mentiroso. Nunca habría aceptado casarse con él. No, admitió. No lo habría hecho. Exacto. Ethan se quitó el sombrero y por primera vez ella vio su rostro claramente, con buena luz. Era más joven de lo que pensaba. Quizás 30 años, quizás menos. Sus rasgos eran fuertes, curtidos por el sol y el viento. Pero también había algo más. Inteligencia, determinación, secretos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella. Ahora comemos, descansamos. Mañana te mostraré el resto de la propiedad. Te presentaré a los trabajadores. Te explicaré cómo funciona todo. Dudó. Si quieres. ¿Y si no quiero? ¿Y si quiero irme ahora mismo? Entonces te llevaré de vuelta al pueblo por la mañana. La voz de Ethan era firme. Pero espero que te quedes, al menos durante los 6 meses que acordamos. La señora Chen apareció en lo alto de las escaleras. Su habitación está lista, señora Crow. He preparado algo de ropa limpia. Puede que no le quede perfecta, pero es mejor que la ropa de viaje. La cena estará lista en una hora. Lidia miró a Ethan. ¿De quién es la ropa? De mi hermana. Vivió aquí un tiempo antes de casarse y mudarse al este. Dejó la mayor parte de su ropa. ¿Tienes una hermana? Tenía. Murió hace 2 años, de fiebre. El dolor en su voz era real y crudo, pero su ropa todavía está bien. A ella le gustaría que la tuvieras. Lidia sintió que algo se movía en su pecho, una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. Siento tu pérdida, gracias. Ethan desvió la mirada. Deberías subir, entrar en calor. La señora Chen cuidará de ti. Lidia subió las escaleras siguiendo a la señora Chen por un pasillo lleno de pinturas y fotografías. El dormitorio era más grande que toda su casa, con una chimenea ya crepitando. Tenía una cama con dosel y edredones gruesos, y ventanas con vistas al valle. Es un buen hombre, el señor Crow, dijo la señora Chen mientras colocaba toallas en una palangana. Un poco misterioso, pero bueno. Cuida de todos los que trabajan aquí. Paga salarios justos.
Nunca levanta la voz. ¿Cuánto tiempo ha trabajado para él? 8 años, desde que terminó de construir la casa principal. La señora Chen sonrió. Era solo un muchacho entonces, de verdad. 22 años y ya estaba construyendo un imperio. ¿Por qué lo esconde? Tendría que preguntárselo a él. La señora Chen se dirigió a la puerta. Pero puedo decirle esto. Ha estado solo mucho tiempo. Desde que murió su hermana, no ha tenido familia. Quizás por eso fue a buscarla. No fue a buscarme a mí. Fue a buscar una esposa que aceptara un acuerdo de negocios. ¿Lo hizo? Los ojos de la señora Chen brillaron. O encontró a alguien que necesitaba la ayuda y encontró una manera de dársela sin herir su orgullo. Se fue antes de que Lidia pudiera responder. Lidia se quedó sola en la hermosa habitación, rodeada de un lujo que nunca había imaginado. Estaba casada con un extraño que no se parecía en nada a lo que ella creía. Caminó hacia la ventana y miró el valle de abajo, las luces de la mansión reflejadas en el arroyo, las montañas oscuras contra las estrellas. En algún lugar allá abajo estaba su antigua vida, su padre moribundo, su madre luchando, la granja que ya estaba perdida. Y aquí estaba su nueva vida. Una vida que no entendía, un marido que no conocía, un futuro que la aterraba. Pero también, y esto era lo que más la asustaba, una vida que podría valer la pena vivir, si tan solo pudiera averiguar qué demonios quería realmente Ethan Crowe de ella. No durmió esa noche. Cada sonido en la casa desconocida la hacía sobresaltar. El crujido de la madera al asentarse, el estallido del fuego al apagarse, los pasos en el pasillo que podrían haber sido de Ethan o podrían haber sido fantasmas. Cuando el amanecer finalmente entró por las ventanas, Lidia ya estaba vestida con uno de los vestidos de la hermana, uno sencillo de lana gris que le quedaba sorprendentemente bien. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el valle cobraba vida con la luz de la mañana. Un golpe en la puerta la hizo girar. Adelante. La señora Chen entró con una bandeja. El desayuno, señora Crowe. El señor Crowe dijo que quizás preferiría comer aquí arriba esta mañana. ¿Dónde está él? Abajo, en el aserradero. Se fue antes del amanecer. La señora Chen dejó la bandeja en una pequeña mesa. Lo hace la mayoría de las mañanas. Trabaja junto a los hombres. El estómago de Lidia se retorció. Se fue sin decir nada. Le dejó una nota. La señora Chen sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. Dijo que se la diera cuando despertara. La nota era breve, escrita con una caligrafía sorprendentemente elegante. Tómate el día para instalarte. Explora si quieres. La señora Chen responderá cualquier pregunta. Volveré por la tarde. Eso es todo. La voz de Lidia se alzó. Me trae aquí, me deja caer toda esta situación imposible en el regazo y luego simplemente se va. Le está dando espacio. El tono de la señora Chen era suave. Supuso que necesitaría tiempo para pensar sin que él estuviera encima. No necesito espacio. Necesito respuestas. Entonces desayune y vaya a buscarlo. El aserradero está a 1 milla por el camino del valle. No tiene pérdida. Lidia comió rápidamente huevos, tocino y pan fresco que sabían a gloria comparado con las gachas aguadas con las que había sobrevivido durante meses. Luego cogió un chal y bajó las escaleras, decidida a obtener las respuestas que Ethan había estado evitando. El aire de la mañana era fresco y frío, con olor a pino y a humo de leña. Lidia siguió el camino por el valle, pasando por pastos donde pastaba el ganado, por las cabañas de los trabajadores con humo saliendo de sus chimeneas. Pasó por todo lo que gritaba riqueza, permanencia y planificación. El sonido del aserradero le llegó antes de verlo, el chirrido de las sierras cortando madera, los gritos de los hombres trabajando, el estruendo de los troncos al moverse. Dobló una curva y se detuvo. La operación era masiva. Un aserradero impulsado por agua con múltiples cuchillas, pilas de madera cortada más altas que las casas, carromatos siendo cargados para el transporte. Al menos 30 hombres trabajaban en el lugar, y en medio de todo estaba Ethan. En mangas de camisa, a pesar del frío, ayudaba a otros 2 hombres a colocar un enorme tronco en su sitio. «Crowe, cuidado a tu izquierda», gritó alguien. Ethan giró justo cuando el tronco se movió,
Sus músculos se tensaron mientras evitaba que rodara. La crisis pasó, el tronco se asentó en su lugar y Ethan se enderezó, limpiándose el sudor de la frente a pesar de la temperatura. Fue entonces cuando la vio. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego algo más. Dijo algo a los hombres que lo rodeaban y comenzó a caminar hacia ella, cogiendo su abrigo por el camino. Lidia, ¿qué haces aquí? Buscando respuestas. Se encontró con él a mitad de camino. La ira le daba valor. No puedes dejarme sola en esa casa sin ninguna explicación. Te dejé una nota. Una nota no es una explicación. Su voz se oyó en todo el patio del aserradero y varios trabajadores se giraron para mirar. A Lidia no le importó. Me dices que eres rico, me muestras esa mansión y luego desapareces. ¿Qué se supone que debo pensar? Ethan miró a los hombres que observaban, luego la tomó del codo. Aquí, no, vamos. La alejó del aserradero por un sendero que subía por la ladera. Lidia se soltó del brazo. No me manipules, no te estoy manipulando. Estoy tratando de tener esta conversación en un lugar privado. Siguió caminando, y después de un momento ella lo siguió, demasiado enojada para dejarlo escapar. Llegaron a un claro con vistas al valle. Desde aquí, Lidia podía verlo todo. La mansión, el aserradero, los pastos, el pueblo de los trabajadores. Un imperio construido en secreto. «Habla», exigió. Ethan se apoyó en una roca, su rostro inescrutable. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Empieza por qué escondiste todo esto. Te lo dije, es más seguro. Eso no es suficiente». La frustración de Lidia estalló. «Me casé contigo. Estoy viviendo en tu casa. Merezco toda la verdad, no estos pequeños trozos que me das cuando te conviene». Ethan se quedó en silencio por un largo momento, su mandíbula trabajando. Luego dijo, «De acuerdo. ¿Quieres la verdad? Mi padre era un borracho y un jugador. Perdió todo lo que teníamos antes de que yo cumpliera 10 años. Mi madre trabajó hasta morir, tratando de mantenernos alimentados. Mi hermana y yo crecimos sin nada, menos que nada. Éramos la familia más pobre en cualquier pueblo en el que aterrizábamos. El dolor en su voz era crudo y real. La ira de Lidia vaciló. Cuando tenía 16 años, empecé a trabajar en campamentos madereros. Un trabajo brutal. Los hombres morían todo el tiempo, aplastados por troncos, ahogados en el río, congelados en invierno. Sobreviví siendo más inteligente, más rápido, más cuidadoso que nadie. Ahorré cada centavo. Compré mi primera concesión maderera cuando tenía 19. Eso no explica. Ya llego a eso. Los ojos de Ethan se endurecieron. Gané dinero. Buen dinero. Y en el momento en que la gente supo que lo tenía, vinieron a por él. Socios que intentaron engañarme. Trabajadores que robaron. Mujeres que fingían que les importaba, pero solo querían mi billetera. Aprendí rápido que mostrar riqueza te convierte en un objetivo. Así que fingiste ser pobre. Me volví invisible. El vagabundo que nadie notaba. El peón de rancho que trabajaba por centavos. Y mientras todos me ignoraban, construí esto. Señaló el valle de abajo. Pieza por pieza, concesión por concesión. Compré tierras que nadie quería, derechos madereros que la gente creía que no valían nada, ganado que era medio salvaje, y lo hice funcionar. ¿Por qué?, preguntó Lidia. ¿De qué sirve tener todo esto si no puedes disfrutarlo? ¿Quién dice que no lo disfruto? Ethan se apartó de la roca. Me levanto cada día y trabajo con mis manos. Construyo cosas. Creo. ¿Sabes? Eso es lo que disfruto. No ropa elegante, ni fiestas, ni gente adulándome porque quieren algo. Pero estás solo. Estaba solo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Hasta ayer. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones que Lidia no estaba lista para enfrentar. Te casaste conmigo por soledad. Me casé contigo porque tu familia necesitaba ayuda. Y yo necesitaba... Se interrumpió buscando las palabras. Necesitaba que algo cambiara. Mi hermana solía decirme que estaba construyendo una prisión, no un hogar,
que todo esto no tenía sentido sin alguien con quien compartirlo. No soy el reemplazo de tu hermana. Lo sé. La voz de Ethan se volvió áspera. No te estoy pidiendo que lo seas. Te le estoy pidiendo que le des una oportunidad a esto. Que me des una oportunidad a mí. ¿Para ser qué? Mi compañera, mi esposa de verdad, no solo en el papel. Para ser mi socia. Se acercó. Necesito a alguien que pueda dirigir este lugar cuando estoy en los campamentos madereros o revisando el ganado en las tierras altas. Alguien en quien pueda confiar los libros, los trabajadores, las decisiones que mantienen todo en funcionamiento. La señora Chen es buena, pero se está haciendo mayor. El capataz es leal, pero no sabe leer ni escribir lo suficientemente bien como para manejar contratos. Lidia lo miró fijamente. ¿Quieres que administre tu imperio? Quiero que me ayudes a hacerlo más grande. Había intensidad en su voz ahora, pasión. Un ferrocarril pasará por el territorio en 2 años. Si nos posicionamos bien, si tenemos la madera lista y el contrato firmado, podríamos triplicar nuestras ganancias. Pero no puedo hacerlo solo. No sé nada de negocios. Eres inteligente, aprendes rápido. Lo vi cuando negociaste los términos de nuestro matrimonio. Un atisbo de sonrisa tocó su boca. Conseguiste que aceptara dejarte ir después de 6 meses. Nadie ha conseguido nunca que acepte algo que no quería. Quizás querías aceptar. Quizás sí, la admisión pareció sorprenderlo tanto como a ella. Mira, no soy bueno en esto, en hablar de sentimientos o relaciones o nada de eso, pero sé de negocios, sé de asociaciones, y creo que podríamos ser buenos en esto juntos. ¿Esto? ¿Te refieres al matrimonio? Me refiero a todo. Ethan le tendió la mano. Baja al aserradero. Déjame mostrarte cómo funciona todo. Luego puedes decidir si es algo de lo que quieres ser parte. Lidia miró su mano extendida, callosa y con cicatrices por años de trabajo duro. Una parte de ella quería negarse, exigirle que la llevara de vuelta al pueblo ahora mismo. Pero otra parte, una parte que se sorprendió al descubrir, sentía curiosidad. De acuerdo, dijo, ignorando su mano y comenzando a bajar por el sendero. Muéstrame. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de información. Ethan la guió por toda la operación. El programa de corte de madera, los contratos con compradores en Denver y San Francisco, los salarios y viviendas de los trabajadores, la rotación del ganado en los pastos altos. Le presentó al capataz, un hombre curtido llamado Jack, que la miró con abierto escepticismo. ¿De verdad crees que una mujer puede manejar esto? Le preguntó Jack a Ethan cuando pensó que Lidia no podía oírlo. Creo que mi esposa puede manejar cualquier cosa que se proponga, respondió Ethan, su voz con un filo. Y creo que sería inteligente que lo recordaras. Lidia sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho ante su defensa, aunque fingió no oír. Almorzaron con los trabajadores, comida sencilla servida en un comedor rústico, pero más que suficiente. Lidia notó cómo Ethan se movía entre los hombres, bromeando y riendo con facilidad, completamente diferente del hombre reservado con el que se había casado. Estos hombres lo respetaban, se dio cuenta, no porque les pagara el sueldo, sino porque trabajaba junto a ellos. ¿Cuánta gente trabaja aquí?, preguntó mientras caminaban de regreso a la mansión. 32 en el aserradero, otros 20 manejando el ganado, 10 en la mina. Mina. Tienes una mina. Plata. Una operación pequeña pero rentable. Ethan la miró. Te llevaré allí mañana si quieres. Tienes una mina de plata y no lo mencionaste. No preguntaste. Lidia dejó de caminar. ¿Cuánto vales realmente? ¿Importa? Sí, necesito saber con qué estoy lidiando aquí. Ethan se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, una estimación aproximada, contando tierras, derechos madereros, ganado, activos en efectivo y la concesión de plata, probablemente cerca de $500,000. Las rodillas de Lidia se debilitaron. $500,000. Era una suma imposible. La deuda total de su familia había sido menos de 2,000. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué alguien que vale tanto se casaría con una chica de una granja en quiebra?
porque el dinero no significa nada si estás solo. La voz de Ethan era cruda, porque estoy cansado de cenar solo y hablar con mi caballo porque no hay nadie más con quien hablar. Porque cuando tu padre me salvó la vida, no preguntó cuánto valía. Simplemente ayudó. Y yo quería hacer lo mismo por su hija. Esa no es toda la verdad. No. Ethan la miró a los ojos. La verdad completa es que te vi en el pueblo hace 6 meses. Estabas discutiendo con un tendero que intentaba engañarte con los precios del grano. Tenías fuego en los ojos y acero en la voz, y no te echaste atrás, aunque él era el doble de grande que tú. Y pensé, ahí hay alguien que no se rinde, alguien que lucha. El corazón de Lidia latía con fuerza. Te casaste conmigo porque me viste discutir con un tendero. Me casé contigo porque reconocí algo en ti que tengo en mí mismo. Terquedad, orgullo, la negativa a rendirse incluso cuando todo se desmorona. Se acercó, y porque pensé que quizás si ambos éramos lo suficientemente tercos, podríamos hacer que esto funcionara. Este matrimonio, esta asociación, no son lo mismo. ¿No lo son? La mano de Ethan se posó suavemente en su mejilla. No te pido amor, Lidia. Sé que eso no es algo que se pueda forzar. Pero te pido honestidad, esfuerzo, 6 meses para ver si podemos construir algo que funcione para ambos. Lidia debería haberse apartado. Debería haberle recordado que no quería esto, que no eligió esto, que solo estaba aquí porque no tenía otras opciones. Pero su mano era cálida en su rostro, y sus ojos contenían algo que parecía casi esperanza. Y se encontró inclinándose hacia el toque en lugar de alejarse. ¿Qué pasa después de 6 meses?, preguntó en voz baja. Tú me lo dirás. Su pulgar rozó su pómulo. ¿Seguimos construyendo juntos o te llevo a donde quieras ir y terminamos esto como amigos? ¿Amigos? Me gustaría pensar que podríamos serlo, incluso si el matrimonio no funciona. Fue algo tan honesto y vulnerable que Lidia sintió que sus defensas se agrietaban un poco más. No sé si puedo hacer esto. Puedes. Su confianza era absoluta. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Cómo lo sabes? Porque todavía estás de pie, después de todo lo que has pasado, la enfermedad de tu padre, las deudas, aceptar casarte con un extraño, todavía estás aquí, todavía luchando. Eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no tiene. El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidad y miedo, y algo que Lidia no podía nombrar. Luego la mano de Ethan se apartó y él retrocedió. Vamos, quiero mostrarte algo. La llevó a la biblioteca de la mansión, una habitación que no había visto antes, forrada de libros del suelo al techo. Un enorme escritorio dominaba una esquina, cubierto de libros de contabilidad, contratos y mapas. Aquí es donde ocurre el verdadero trabajo, dijo Ethan. Cada decisión sobre el rancho se toma aquí. Cada contrato firmado, cada plan elaborado. Sacó un libro de contabilidad y lo abrió. Estas son las cuentas. Todo lo que ganamos, todo lo que gastamos. Quiero que aprendas a leerlas. ¿Por qué? Porque si algo me pasa, alguien necesita saber cómo mantener este lugar en funcionamiento. La miró a los ojos. Y porque lo que dije sobre la asociación era en serio. No quiero una esposa que se siente en el salón a hacer labores de aguja. Quiero a alguien que pueda estar a mi lado y dirigir este imperio. Lidia miró los libros de contabilidad, los mapas que mostraban concesiones madereras y pastizales para el ganado, los contratos que esperaban ser negociados. Era abrumador, aterrador y en algún lugar profundo de su interior, emocionante. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. La sonrisa de Ethan fue genuina esta vez, llegando a sus ojos. Ahora mismo. Pasaron el resto de la tarde revisando los libros. Ethan explicó los márgenes de beneficio y los costos operativos, los precios de la madera y las tarifas de transporte, los salarios de los trabajadores y el mantenimiento del equipo. La cabeza de Lidia daba vueltas con los números, pero se obligó a concentrarse, a hacer preguntas, a entender. «Eres buena en esto», dijo Ethan mientras caía la noche y la señora Chen traía lámparas.
Solo estoy prestando atención. No, estás viendo conexiones que no expliqué, como la forma en que los contratos de madera se vinculan con el horario del ferrocarril y cómo necesitamos ajustar el corte para satisfacer la demanda. Se reclinó en su silla. Tienes cabeza para los negocios. Tengo cabeza para la supervivencia. Lidia cerró el libro de contabilidad que había estado estudiando. No es lo mismo. Es mejor. Los negocios son solo supervivencia a mayor escala. Cenaron en el comedor formal, una comida que se sintió extraña y formal después del almuerzo casual con los trabajadores. Lidia era muy consciente de Ethan sentado frente a ella, de la forma en que la observaba cuando pensaba que ella no estaba mirando. Tu madre querrá saber que estás a salvo, dijo mientras servían el postre. Haré que alguien vaya mañana con una carta si quieres escribir una. La mención de su madre le provocó una punzada de culpa. Debería ir a verla. Todavía no. La voz de Ethan era suave, pero firme. Dale tiempo para usar el dinero para establecerse, para conseguirle a tu padre la atención médica adecuada. Volver ahora solo hará que se preocupe por ti en lugar de concentrarse en lo que hay que hacer. Tenía razón, y Lidia odiaba que tuviera razón. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Deja que las cosas se estabilicen, luego iremos a visitarla juntos. ¿Juntos? Eres mi esposa. La gente necesita ver que somos una pareja real, no solo un acuerdo de negocios. Ethan dejó su tenedor. A menos que no quieras que te vean conmigo. Eso no es. Lidia se detuvo, frustrada. Sigues haciendo eso, diciendo cosas que me hacen sonar como la irrazonable, cuando eres tú quien construyó todo esto sobre mentiras. No mentiras. Omisiones. Es lo mismo. No, no lo es. La voz de Ethan se acaloró. Nunca te mentí. Te dije que tenía suficiente dinero. Te dije que pagaría tus deudas. Te dije exactamente cuál era el acuerdo. Simplemente asumiste que era pobre porque eso es lo que todos asumen. Porque querías que lo hicieran. Sí, lo quería. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Porque aprendí por las malas que mostrarle a la gente tu éxito te convierte en un objetivo. Que en el momento en que tienes algo que vale la pena tomar, alguien intentará tomarlo. No estoy tratando de tomar nada. ¿No lo estás? Los ojos de Ethan se endurecieron. Estás sentada aquí en mi casa, comiendo mi comida, usando la ropa de mi hermana muerta, aprendiendo cómo funciona mi negocio. ¿Cómo llamas a eso exactamente? La acusación la golpeó como una bofetada. Lidia también se levantó, su propia ira creciendo para igualar la de él. Lo llamo a hacer exactamente lo que me pediste que hiciera. Tú eres el que quería una socia. Tú eres el que insistió en que aprendiera los libros. No te atrevas a darle la vuelta a esto como si yo fuera una cazafortunas cuando nunca quise nada de esto. Entonces, ¿qué quieres? La voz de Ethan bajó hasta algo peligroso. Dime, ¿qué te haría feliz? Quiero ir a casa. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Quiero que mi padre esté bien, que mi familia esté libre de deudas y que mi vida vuelva a ser como se suponía que debía ser. Esa vida se ha ido. Las palabras de Ethan fueron brutales en su honestidad. Tu padre se está muriendo, tu granja está perdida, la vida que tenías se acabó. Estés aquí o allá, al menos aquí tienes un futuro. Lidia sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Un futuro como tu socia de negocios, tu esposa conveniente. ¿Qué se supone que soy para ti? No lo sé. La admisión pareció sorprenderlo. No sé qué es esto o en qué se supone que se convertirá. Solo sé que estoy cansado de estar solo y tú necesitas un lugar donde estar. Y quizás si ambos estamos dispuestos a intentarlo, podemos encontrar la manera de que funcione. El silencio que siguió fue denso, lleno de tensión y verdades no dichas. Lidia quería decir algo hiriente, algo que lo lastimara como sus palabras la habían lastimado a ella, pero estaba demasiado cansada, demasiado abrumada, demasiado confundida sobre todo lo que sentía. Necesito estar sola, dijo en voz baja. Lidia, por favor. Lo miró y lo que sea que él vio en su rostro lo hizo asentir. Está bien,
Estaré en la biblioteca si necesitas algo. Se fue antes de que él pudiera decir más, subiendo las escaleras hacia su habitación, prestada con su ropa prestada y su vista de un valle que nunca se sentiría como un hogar. Se sentó junto a la ventana y se permitió llorar por su padre, por su vida perdida, por la situación imposible en la que estaba atrapada. Pero debajo de las lágrimas había algo más, algo que no quería reconocer porque una parte de ella, una pequeña parte traicionera, se había sentido viva hoy de una manera que no lo había estado en meses, aprendiendo el negocio, viendo a Ethan defenderla ante su capataz, sintiendo su mano suave en su rostro. Una parte de ella comenzaba a preguntarse si quizás, solo quizás, este matrimonio imposible podría ser lo mejor que le había pasado. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Se despertó con alguien golpeando su puerta al amanecer. La voz de la señora Chen, urgente y tensa. Señora Crow, necesita bajar ahora mismo. Lydia se incorporó de un salto, su corazón martilleando. ¿Qué pasa? Hay hombres aquí. Exigen ver al señor Crow. Se puso una bata y bajó corriendo las escaleras, sus pies descalzos silenciosos sobre la madera pulida. En la entrada había 3 hombres, polvorientos por el viaje, con rostros duros de ira. Ethan ya estaba allí, vestido, pero con aspecto de haber dormido incluso menos que ella. Te lo dije, decía uno de los hombres, con voz áspera. Queremos lo que se nos debe. Nos quitaste nuestra concesión maderera y queremos una compensación. Pagué el valor de mercado, respondió Ethan, su tono peligrosamente tranquilo. Aceptaron la oferta. Aceptamos porque no nos hablaste del ferrocarril. Esa tierra vale 10 veces lo que pagaste una vez que lleguen las vías. La mandíbula de Ethan se tensó. Ese no es mi problema. Querían vender, yo compré. La transacción es legal y está registrada. Que sea legal no lo hace correcto. El hombre se acercó y Lydia vio que su mano se deslizaba hacia su cinturón, donde llevaba una pistola enfundada. Te damos una oportunidad para arreglar esto. Páganos la diferencia o habrá consecuencias. ¿Es eso una amenaza? La voz de Ethan se volvió fría como el invierno. Es una promesa. Lydia se movió antes de poder pensar, interponiéndose entre ellos. Fuera de aquí. Los 4 hombres se giraron para mirarla. Los ojos del portavoz recorrieron su bata, su cabello suelto, y su boca se curvó en algo feo. Vaya, vaya, no sabía que Crow tenía una mujer. Y una cosita bonita, además. Soy su esposa, dijo Lydia, forzando su voz a mantenerse firme a pesar del miedo que le arañaba la garganta. Y están en propiedad privada. Váyanse ahora o haré que el capataz traiga a todos los hombres de este rancho aquí con rifles. Mucha palabrería para alguien en camisón. No es palabrería. Lydia sostuvo su mirada. Tienen 10 segundos para salir de esta propiedad antes de que lo cumpla. 1, 2, 3. Ya la oyeron. La mano de Ethan se cerró sobre el hombro de Lydia, tirándola ligeramente hacia atrás. Su voz transmitía una autoridad absoluta. Tienen hasta que cuente hasta 5 para estar fuera de esa puerta. Después de eso, cada hombre que vean tendrá órdenes de disparar a la vista. 1. Los hombres dudaron. Estás cometiendo un error, Crow. 2. Volveremos y no seremos tan educados. 3. Se fueron, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Ethan esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció antes de volverse hacia Lydia. ¿En qué demonios estabas pensando? Estaba pensando que 3 hombres armados estaban amenazando a mi marido. Tu marido que puede cuidarse solo. Sus ojos ardían. Podrías haber salido herida. Tú también podrías, replicó Lydia. ¿Crees que voy a quedarme arriba escondida mientras alguien te amenaza en tu propia casa? Eso es exactamente lo que creo que deberías hacer. Pues no lo haré. Ahora temblaba. La adrenalina agudizaba su voz. Querías una socia, ¿recuerdas? Los socios no se esconden cuando las cosas se ponen peligrosas. Ethan la miró fijamente durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. Luego la atrajo contra su pecho, sus brazos apretados a su alrededor.
No vuelvas a hacer eso. Nunca te interpongas delante de un arma por mí. El rostro de Lidia estaba presionado contra su camisa y podía sentir su corazón latiendo tan fuerte como el de ella. Entonces no hagas tratos que traigan hombres armados a nuestra puerta. Así no es como hago negocios. Aparentemente, alguien no está de acuerdo. Se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿De qué se trataba eso? ¿Por qué están tan enojados? Ethan la soltó a regañadientes. Hace unos 6 meses, compré una concesión maderera a los hermanos Harrison. Estaban desesperados por dinero, deudas de juego por lo que oí. Pagué un valor de mercado justo, quizás incluso un poco alto, pero no sabían sobre los planes de expansión del ferrocarril. ¿Y tú sí? Sí. No había disculpa en su voz. Estudio mapas. Presto atención a los estudios y a los informes del gobierno. Sabía que el ferrocarril pasaría por ese valle antes que la mayoría de la gente en el territorio. Así que compré cada pedazo de tierra que pude a lo largo de la ruta proyectada. Eso no es ilegal. No, pero me hizo rico y enfadó a gente como los Harrison. Se pasó una mano por el pelo. Esto es a lo que me refería con ser un objetivo. En el momento en que tienes algo valioso, la gente quiere quitártelo. O destruirte por tenerlo. Esos hombres volverán. Lo sé. La voz de Ethan era sombría. Enviaré un mensaje a Jack. Pondremos guardias alrededor de la propiedad hasta que esto pase. ¿Y si no pasa? ¿Y si realmente vuelven con violencia? Entonces nos ocuparemos de ello. Le tocó la cara, suavemente a pesar de la tensión en su cuerpo. Pero necesito que me prometas algo. Si alguna vez hay peligro, corres. No intentas protegerme, no intentas negociar, te pones a salvo. No prometeré eso. Lidia, no. Le agarró la muñeca. Te lo dije, los socios no se abandonan. Si estás en peligro, estaré a tu lado. Algo feroz y casi doloroso cruzó su rostro. Vas a volverme loco. Bien, entonces estamos a mano. El momento se rompió cuando la señora Chen apareció con café, su rostro pálido. ¿Debo empacar? ¿Debemos prepararnos para irnos? No, dijo Ethan con firmeza. Nadie se va, nadie corre. Esta es nuestra tierra y la vamos a conservar. El resto de la mañana fue tenso. Ethan pasó 2 horas en la biblioteca escribiendo mensajes y enviando jinetes a sus diversas operaciones. Lidia intentó ayudar, pero sus manos no dejaban de temblar. Beba esto. La señora Chen le puso una taza de té en las manos. Se enfrentó a 3 hombres armados esta mañana. Tiene derecho a tener miedo ahora. No estaba pensando, solo los vi amenazando a Ethan y yo. La voz de Lidia se quebró. No podía dejar que lo lastimaran. Porque es su marido. Porque es... Se detuvo, sin saber cómo terminar esa frase. ¿Qué era Ethan para ella? Un extraño con el que se había casado hacía 3 días, un socio de negocios, algo más complicado que no estaba lista para nombrar. Porque está empezando a importarle, dijo la señora Chen suavemente. Y eso la aterroriza más que esos hombres con armas. Lidia quiso negarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque la señora Chen tenía razón. En algún lugar entre la ira, la confusión y el miedo, había empezado a importarle lo que le pasara a Ethan Crowe. Y eso lo cambiaba todo. Todavía estaba lidiando con esa revelación cuando Ethan apareció en la puerta. Necesito ir al pueblo, hablar con el sheriff, asegurarme de que esto se maneje legalmente antes de que escale. Voy contigo. Lidia, no es seguro. Dejó su taza de té con más fuerza de la necesaria. Nada en esta situación es seguro, pero soy tu esposa, y si vamos a convencer a la gente de que este matrimonio es real, necesitan vernos juntos. La estudió durante un largo momento. Tienes razón. Vístete. Nos vamos en 20 minutos. El viaje al pueblo fue tenso y silencioso. Ethan mantenía una mano en su rifle, sus ojos escaneando los árboles a ambos lados del camino. Lidia se aferraba al asiento del carromato, saltando con cada sonido. Relájate, dijo Ethan sin mirarla. Si fueran a emboscarnos, ya lo habrían hecho. Qué tranquilizador. Estoy tratando de mantenerte calmada. Eres terrible en eso. Eso le sacó una risa, corta y áspera,
pero genuina. Sí, lo soy. El pueblo estaba lleno de actividad a media mañana, y Lydia sintió que todos los ojos se volvían hacia ellos cuando Ethan detuvo el carromato frente a la oficina del sheriff. Los susurros comenzaron de inmediato. Ese es Ethan Crowe. ¿Quién es la mujer? ¿Se casó? ¿Cuándo? Ethan la ayudó a bajar del carromato, su mano firme en su cintura. Deja que miren, deja que hablen, solo quédate cerca de mí. El sheriff era un hombre corpulento llamado Dawson, que miró a Lydia de arriba abajo con sorpresa no disimulada. Crowe, oí que te habías casado. No lo creí hasta ahora. Esta es mi esposa, Lydia. Necesitamos hablar de los hermanos Harrison. La expresión de Dawson se ensombreció. ¿Están causando problemas? Vinieron a mi rancho esta mañana, hicieron amenazas, insinuaron que volverían con violencia. Ethan expuso la situación en frases nítidas y claras. Quiero que quede registrado. Si algo le pasa a mi propiedad o a mi gente, ya sabes a quién buscar. Hablaré con ellos. Dawson se reclinó en su silla. Pero entre tú y yo, Crowe, te has estado haciendo enemigos. Esta compra de tierras que has estado haciendo, la gente está empezando a notarlo, empezando a hablar de cómo siempre pareces saber qué concesiones van a ser valiosas. Hago mi investigación. Eso no es ilegal. No, pero te está haciendo impopular. Los ojos de Dawson se dirigieron a Lydia. Y ahora tienes una esposa en la que pensar. Quizás deberías considerar ser más cuidadoso. Siempre soy cuidadoso. La voz de Ethan era fría. Solo documenta la queja. Quiero que sea oficial. Salieron de la oficina del sheriff y encontraron que se había reunido una pequeña multitud. Al frente había una mujer de la edad de Lydia, rubia y hermosa, con un vestido que probablemente costaba más que todo el guardarropa que Lydia solía tener. Ethan, dijo la mujer, su voz goteando miel y veneno. Oí el rumor más absurdo de que te habías casado. No es un rumor, Catherine. La mano de Ethan se apretó en la cintura de Lydia. Esta es mi esposa. Los ojos azules de Catherine se volvieron helados mientras examinaba a Lydia. ¿Tu esposa? Qué inesperado. No creo que nos hayan presentado. Soy Catherine Dennison. Mi padre es dueño de la mayor operación ganadera del territorio. Lydia Crowe, dijo Lydia, negándose a ser intimidada. Encantada de conocerte. Crowe, qué curioso. No sabía que habías tomado un apellido de casada. La sonrisa de Catherine era afilada. ¿Dónde te encontró Ethan exactamente? No eres de por aquí. Soy del sur de aquí. Mi familia tenía una granja. ¿Tenía? Catherine se abalanzó sobre la palabra. ¿Qué le pasó? Eso no es de tu incumbencia, intervino Ethan, su voz peligrosa. Oh, pero lo es. Los ojos de Catherine brillaron. A todos les preocupa cuando alguien como tú se casa de repente con una chica de la que nadie ha oído hablar. Hace que la gente se pregunte, ¿qué estás escondiendo? No estoy escondiendo nada. ¿En serio? Porque oí que la familia de tu nueva esposa estaba ahogada en deudas. Oí que lo pagaste todo justo antes de la boda. La voz de Catherine se oyó por toda la calle, asegurándose de que todos pudieran oír. Casi suena como si te hubieras comprado una novia. Lydia sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza e ira. Pero antes de que pudiera responder, Ethan dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y Catherine. ¿Quieres saber qué estoy escondiendo, Catherine? Nada. Me casé con Lydia porque quise, porque es inteligente y fuerte y no necesita mi dinero para tener valor. Su voz era mortalmente tranquila, lo cual es más de lo que puedo decir de la mayoría de las mujeres de este pueblo que se me han lanzado a lo largo de los años. El rostro de Catherine pasó de blanco a rojo. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es verdad. Has estado buscando una propuesta desde que descubriste que tenía dinero, pero prefiero casarme con una mujer con carácter real que con alguien que me ve como una cuenta bancaria con piernas. La multitud a su alrededor se había quedado en silencio, todos esforzándose por oír. Catherine parecía como si la hubieran abofeteado. Te arrepentirás de esto, Ethan Crowe. Lo dudo. Ethan tomó la mano de Lydia. Vamos, hemos terminado aquí. La llevó de vuelta al carromato,
su mandíbula tensa de ira. Lidia esperó hasta que estuvieron fuera del pueblo para hablar. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Chasqueó las riendas con más fuerza de la necesaria. Catherine Dennison ha sido una... Es el tipo de mujer que piensa que el dinero y la apariencia son lo único que importa. Es hermosa. Es veneno. Ethan la miró. Y no es nada comparada contigo. Las palabras golpearon a Lidia como un golpe físico. No tienes que decir cosas así. No lo digo para ser amable, lo digo porque es verdad. Detuvo el carromato en una cresta con vistas al valle. Te enfrentaste a hombres armados esta mañana para protegerme. No te echaste atrás ante Catherine hace un momento, aunque la mitad del pueblo estaba mirando. Estás aprendiendo de negocios más rápido que la mayoría de los hombres que he contratado. ¿Por qué no iba a pensar que eres excepcional? Porque apenas me conoces. Sé lo suficiente. Su mano encontró la de ella entrelazando sus dedos. Sé que eres valiente y terca y que no te rindes. Sé que te preocupas por tu familia más que por ti misma. Sé que estás aterrorizada por este matrimonio, pero le estás dando una oportunidad real de todos modos. Estoy aterrorizada por muchas cosas en este momento. ¿Cómo qué? Lidia respiró temblorosamente, como el hecho de que estoy empezando a preocuparme por ti, como el hecho de que cuando esos hombres te amenazaron esta mañana, quise dispararles yo misma, como el hecho de que se supone que debo ser miserable en este matrimonio, pero no lo soy. Los ojos de Ethan buscaron los suyos. ¿Sería tan terrible no ser miserable? Sí, la admisión fue cruda y honesta, porque en 6 meses se supone que debo decidir si quiero irme. Y si me preocupo demasiado por ti, no podré tomar esa decisión objetivamente. Quizás no se supone que seas objetiva. Su pulgar trazó círculos en el dorso de su mano. Quizás se supone que debes escuchar lo que sientes. Lo que siento es confusión. Eso es un comienzo. Levantó su mano hasta sus labios, presionando un beso en sus nudillos que envió calor corriendo por sus venas. Prefiero la confusión a la indiferencia cualquier día. Se sentaron allí en la cresta, mientras el sol subía más alto, con las manos unidas, sin hablar. La mente de Lidia corría con todo lo que había sucedido. Las amenazas, la confrontación con Catherine, la defensa de Ethan, la forma en que su corazón se había acelerado cuando él le había besado la mano. Deberíamos volver, dijo Ethan finalmente. Asegurarnos de que todo esté seguro. Regresaron en silencio, pero era un tipo de silencio diferente al de antes, cargado de posibilidad y sentimientos no expresados. Cuando llegaron al rancho, Jack estaba esperando con noticias. Encontré huellas cerca de la cerca norte. Al menos 5 caballos, quizás más. Estaban vigilando la casa. La expresión de Ethan se endureció. ¿Cuándo? Anoche, probablemente después de la medianoche. Los Harrison. Lo más probable. El rostro curtido de Jack era sombrío. Hemos duplicado los guardias. Pero jefe, si están dispuestos a explorarnos así, están planeando algo más grande. Ethan ayudó a Lidia a bajar del carromato. Reúne a los hombres. Quiero que todas las entradas al valle estén vigiladas. Nadie entra ni sale sin que lo sepamos. Ya está hecho. Jack dudó. Hay algo más. Llegó un mensaje de la mina de plata. Ha habido un accidente. Lidia sintió que Ethan se ponía rígido a su lado. ¿Qué tan grave? 2 hombres heridos, uno bastante grave. Te necesitan allí arriba. Maldita sea. Ethan se volvió hacia Lidia. Tengo que ir. Es un viaje de 6 horas. Entonces ve. Mantuvo la voz firme, aunque el miedo le subía por la columna vertebral. Estaré bien aquí. Con los Harrison rondando, no. Vienes conmigo. Ethan, te retrasaré. No me importa. Sus manos agarraron sus hombros. No te voy a dejar aquí con amenazas sobre nosotros. Empaca ligero. Nos vamos en 15 minutos. El viaje a la mina de plata fue brutal. Senderos de montaña empinados que hicieron que a Lidia le dolieran las piernas y le diera vueltas la cabeza por la altitud. Pero Ethan presionó con fuerza y ella se negó a quejarse.
Cuando finalmente llegaron a la mina al atardecer, lo primero que vio Lydia fue a hombres cubiertos de polvo de roca y sangre reunidos alrededor de una camilla improvisada. Señor Crow, el capataz de la mina se acercó corriendo. Gracias a Dios, es grave. Un derrumbe se llevó la viga de soporte principal. Thomas está bastante aplastado. El doctor está con él ahora, pero... Muéstrame. Ethan ya se estaba moviendo, y Lydia tuvo que correr para seguirle el paso. El hombre herido yacía en la oficina de la mina, su pierna torcida en un ángulo antinatural, su rostro gris de dolor. El doctor levantó la vista cuando entraron, su expresión grave. La pierna está rota en 3 lugares, quizás algunas lesiones internas. Necesita atención hospitalaria adecuada. No lo que yo puedo hacer aquí. Entonces lo llevaremos a un hospital. Ethan se arrodilló junto a la camilla. Thomas, ¿puedes oírme? Jefe. La palabra fue apenas un susurro. Mi culpa. Debería haber revisado el soporte. No es tu culpa. Los accidentes ocurren. La voz de Ethan era suave. Vamos a conseguirte ayuda. Solo aguanta. Mi familia, mi esposa, mis hijos, ellos necesitan... Serán atendidos. Tienes mi palabra. Sueldo completo mientras te recuperas y extra para los gastos médicos. Ethan apretó el hombro del hombre. Tú solo concéntrate en mejorar. Lydia lo observó trabajar, organizando el transporte, dando órdenes, asegurándose de que todos supieran lo que tenía que pasar. Este era un lado de Ethan que no había visto antes, no el hombre de negocios ni el esposo, sino el líder que cuidaba de su gente. Señora Crow, el doctor se le acercó. Me vendría bien ayuda con el otro herido. Tiene un corte que necesita sutura y mis manos ya no son tan firmes como antes. Nunca, no sé cómo. Te guiaré, pero necesito manos firmes y pareces tenerlas. Lydia se encontró en un almacén con un hombre que no podía tener más de 20 años. Un corte profundo en su antebrazo sangraba constantemente. El doctor le mostró cómo limpiarlo, cómo enhebrar la aguja, cómo hacer las pequeñas y cuidadosas puntadas que cerrarían la herida. Es buena en esto, dijo el joven entre dientes apretados. Muy suave. Estoy aterrorizada de hacerte daño. Lo está haciendo genial, señora. Mejor que el doctor normalmente. Intentó sonreír. El señor Crow tiene suerte de tenerla. ¿Por qué dice eso? Porque vino él mismo. La mayoría de los dueños de minas, cuando pasa algo así, envían a un capataz o a un abogado. Pero el señor Crow siempre viene él mismo. Siempre se asegura de que estemos bien atendidos. Los ojos del joven eran sinceros. Es un buen hombre, el mejor jefe que he tenido. Lydia terminó la última puntada y la anudó, sus manos sorprendentemente firmes. Ahí está. Listo. Gracias, señora Crow. Encontró a Ethan afuera, supervisando la carga de Thomas en un carromato para el viaje montaña abajo hasta el pueblo más cercano, con un médico de verdad. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento y la preocupación. ¿Cómo está?, preguntó en voz baja. Mal, pero vivirá si podemos llevarlo a un cuidado adecuado lo suficientemente rápido. Ethan la miró y algo en su expresión se suavizó. El doctor dijo que ayudaste con Miller. Gracias. Solo hice lo que había que hacer. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La atrajo hacia sí y esta vez ella no se resistió, dejándose apoyar en su fuerza. Necesitamos quedarnos aquí esta noche. Asegurarnos de que todo esté estable antes de volver. Hay una cabaña que podemos usar. La cabaña era pequeña y rústica, pero limpia. La señora Chen había enviado provisiones con ellos y Lydia se las arregló para calentar agua y hacer algo parecido a una cena mientras Ethan se reunía con el capataz para revisar los protocolos de seguridad. Cuando finalmente regresó, ya era de noche y Lydia estaba sentada junto al pequeño fuego, todavía con su ropa manchada de viaje. Se dejó caer en el banco a su lado con un pesado suspiro. Día largo, dijo. Muy largo. Le sirvió café. ¿Estará bien, Thomas? Eso espero, pero incluso si se recupera por completo, ya no podrá trabajar en las minas. No con esa pierna. Ethan se frotó la cara. Le encontraré otra cosa. Quizás supervisando las operaciones madereras.
algo que no requiera escalar ni levantar objetos pesados. Realmente te preocupas por tu gente. No son solo trabajadores. Son hombres con familias que dependen de ellos. No puedo. Se detuvo. Su voz se volvió áspera. Crecí viendo a mi padre fracasar en todo. Lo vi beberse cada centavo mientras mi madre trabajaba hasta morir, tratando de mantenernos alimentados. Juré que nunca sería como él, que si alguna vez tenía gente dependiendo de mí, cuidaría de ellos. No te pareces en nada a él, dijo Lidia con absoluta certeza. Tu padre abandonó sus responsabilidades. Tú las abrazaste. No sabes eso, no lo conociste. Te conozco a ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Te he observado durante 4 días. He visto cómo tratas a la gente, cómo cumples tus promesas, cómo pones las necesidades de todos los demás por delante de las tuyas. Eres un buen hombre, Ethan Crowe, incluso cuando eres exasperante. La miró, pero esta vez la miró de verdad, y algo pasó entre ellos, un entendimiento más profundo que las palabras. Me alegro de que estés aquí, dijo en voz baja. Sé que no elegiste esto, sé que solo estás aquí porque no tenías otra opción, pero me alegro de todos modos. Yo también me alegro. La admisión la sorprendió tanto como a él. No debería. Debería estar miserable y enojada y contando los días hasta que pueda irme, pero no lo estoy. ¿Qué estás? Confundida, asustada, abrumada. Lo miró a los ojos, y más viva de lo que he estado en años. Ethan se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, su mano ahuecó su rostro, su pulgar trazando su pómulo. ¿Puedo besarte? ¿Besarte de verdad? No solo esa cosa breve en la boda. El corazón de Lidia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sí. Se inclinó lentamente. Sus ojos nunca dejaron los de ella hasta que sus labios tocaron los suyos. El beso fue suave al principio, inquisitivo, pero cuando las manos de Lidia se aferraron a su camisa, se profundizó en algo que le hizo olvidar cómo respirar. Sabía a café y humo y algo únicamente suyo, y cuando finalmente se apartó, ambos temblaban. Eso fue. Lidia no pudo terminar la frase. Sí. La voz de Ethan era áspera. Lo fue. Se sentaron allí a la luz del fuego, la cabeza de Lidia en su hombro, su brazo alrededor de su cintura, sin hablar. Afuera, el viento de la montaña aullaba entre los pinos, pero dentro de la pequeña cabaña, envuelta en el calor de Ethan, Lidia se sintió más segura de lo que se había sentido en meses. Incluso con amenazas sobre ellos, incluso con la incertidumbre sobre el futuro, incluso con todas las complicaciones y la confusión, se sentía segura. Y eso, más que cualquier otra cosa, le dijo que estaba en serios problemas. Porque se suponía que esto era un acuerdo de negocios, un matrimonio de conveniencia, 6 meses y luego una decisión. Pero en algún lugar de los últimos 4 días se había convertido en algo completamente diferente. Algo que se sentía peligrosamente cercano a lo real. Regresaron al rancho a primera luz y Lidia no podía dejar de pensar en el beso. En la forma en que las manos de Ethan habían temblado cuando le había tocado la cara. En cómo se había quedado dormida con la cabeza en su hombro y se había despertado para encontrar su abrigo sobre ella como una manta. «Estás callada», dijo mientras descendían por el sendero de la montaña. «Estoy pensando». «¿Sobre qué?» «Sobre cómo nada tiene sentido ya». Lo miró de reojo. Hace una semana no era nadie, una chica de granja con un padre moribundo y deudas que no podía pagar. Ahora estoy casada con un hombre que vale $500,000 y aprendiendo a suturar mineros y negociar contratos de madera. ¿Cómo se convirtió esta en mi vida? ¿Es una vida que quieres? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Lidia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, un disparo de rifle resonó en el aire. La bala golpeó un árbol a centímetros de la cabeza de Ethan. Él desvió los caballos bruscamente, casi volcando el carromato, y agarró a Lidia, tirándola hacia abajo, debajo del nivel del asiento. «¡Quédate abajo!». Tenía su propio rifle en las manos, sus ojos escaneando la línea de árboles.
¿Cuántos? Otro disparo le respondió, este golpeando el panel lateral del carromato. Luego voces, ásperas y enojadas, resonando entre los pinos. «¡Hasta ahí, Crow!». La mandíbula de Ethan se apretó. Harrison debería haberlo sabido. 3 hombres emergieron de los árboles, con rifles apuntando al carromato. El líder era el mismo hombre que había ido a la mansión, mayor, curtido, con ojos llenos de odio. «Bajen de ahí los dos». «Estás cometiendo un error», dijo Ethan, su voz mortalmente tranquila, incluso mientras ayudaba a Lydia a bajar al suelo. «Emboscarnos no cambiará nada». «¿No lo hará?», Harrison escupió en la tierra. «Tomaste lo que era nuestro, ahora nosotros tomamos lo que es tuyo. La tierra nunca fue tuya, la vendiste legalmente, porque no lo sabíamos». La voz de Harrison se alzó. «Sabías lo del ferrocarril y te lo callaste. Nos engañaste. Hice mi investigación. Eso no es engañar. Llámalo como quieras». Harrison hizo un gesto con su rifle. «Queremos $50,000 en efectivo o empezamos a quemar tus operaciones madereras una por una». Lydia sintió un escalofrío recorrer sus venas. «Estás loco». «Cállate». Los ojos de Harrison la recorrieron con desprecio. «Esto no te concierne, niña». «Es mi esposa», dijo Ethan, interponiéndose frente a ella. «Cualquier cosa que me concierne, le concierne a ella. Y te digo ahora mismo, no obtendrás ni un centavo. Entonces lo tomaremos en sangre». Harrison amartilló su rifle, empezando por la de ella. Todo sucedió a la vez. Ethan empujó a Lydia detrás de él justo cuando Harrison disparó. La bala se desvió, y entonces Ethan se movió más rápido de lo que Lydia había visto moverse a nadie. Su rifle se alzó y disparó 1, 2 veces. Harrison gritó y soltó su arma, agarrándose el hombro. Los otros 2 hombres levantaron sus rifles, pero antes de que pudieran disparar, más disparos estallaron desde los árboles. Jack y 4 peones del rancho emergieron, sus armas apuntando a los hermanos Harrison. «¡Suéltenlas!», ordenó Jack. «¡Ahora!». Los hombres dudaron, luego dejaron caer sus rifles. El equipo de Jack se movió, desarmándolos eficientemente, mientras Ethan mantenía su arma apuntando a Harrison. «Me disparaste», jadeó Harrison, la sangre manando entre sus dedos. «Me disparaste». «Te disparé en el hombro. Si te hubiera querido muerto, estarías muerto». La voz de Ethan era más fría de lo que Lydia la había oído nunca. «Jack, átalos. Los llevamos al sheriff». «No puedes. Esto es». Harrison jadeaba de dolor e ira. «Te arrepentirás de esto. Lo único que lamento es no haber visto venir esto antes». Ethan finalmente bajó su rifle y se volvió hacia Lydia. «¿Estás herida?». «No, estoy...». Sus piernas cedieron de repente. El shock la alcanzó. Ethan la atrapó antes de que cayera al suelo, sosteniéndola firme. «Respira, solo respira. Se acabó. Iban a matarnos». Pero no lo hicieron. Sus manos estaban firmes en sus hombros. «Estás a salvo. Te tengo». Jack se acercó, su expresión sombría. «Los hemos estado rastreando desde ayer. Cuando no volvieron a su campamento anoche, supusimos que estaban planeando algo. Menos mal que los alcanzamos a tiempo». «Menos mal». Los ojos de Ethan nunca se apartaron del rostro de Lydia. «Asegúralos y llévalos con Dawson. Quiero que se presenten cargos por intento de asesinato, extorsión y asalto. Asegúrate de que se mantengan». El viaje de regreso al rancho fue tenso a pesar de la captura. Lydia no podía dejar de temblar, no podía dejar de ver ese cañón de rifle apuntándola, de oír el estruendo de los disparos. «Háblame», dijo Ethan en voz baja. «¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando que así es tu vida. Amenazas y violencia y gente queriendo hacerte daño». «No siempre, pero a veces, sí». «¿Cómo vives así? ¿Cómo te levantas cada día sabiendo que alguien podría intentar matarte?». «Porque la alternativa es renunciar a todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado». Se acercó y tomó su mano. «Y porque ahora tengo algo que vale la pena proteger, que es más importante que la tierra o el dinero». Ella lo miró,
su corazón retorciéndose. No digas cosas así. ¿Por qué no? Es verdad. Su pulgar trazó círculos en su palma. Lidia, cuando esa pistola te apuntaba, yo... Su voz se quebró. Habría muerto para mantenerte a salvo. Quiero que lo sepas. Apenas nos conocemos. Sé lo suficiente. Sé que eres valiente y terca y que no te rindes incluso cuando estás aterrorizada. Sé que te interpusiste entre hombres armados y yo para protegerme. Sé que cuando te beso se siente como volver a casa. Detuvo el carromato. Y sé que si algo te pasara, todo este imperio no significaría nada. Lidia sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Para, por favor, para. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme sentir esto. Su voz se rompió. En 5 meses, se supone que debo decidir si quiero quedarme o irme. ¿Cómo se supone que voy a tomar esa decisión si ya estamos, ya enamorándonos el uno del otro? Terminó Ethan. ¿Es eso tan terrible? Sí, la palabra estalló. Porque, ¿y si no funciona? ¿Y si me quedo y dentro de 6 meses te das cuenta de que en realidad no quieres una esposa que te desafía y discute contigo y no sabe nada de ser rica? Entonces sería un idiota. Le ahuecó el rostro. Lidia, no voy a cambiar de opinión sobre ti. La pregunta es si tú cambiarás de opinión sobre mí. Ya no sé qué pensar. Lloraba ahora, incapaz de parar. Todo está pasando demasiado rápido. Las amenazas, el negocio, nosotros. No puedo seguir el ritmo. Entonces vamos más despacio. Le secó las lágrimas con los pulgares. Lo tomamos un día a la vez, sin presión sobre los 6 meses. Simplemente vivimos juntos y vemos a dónde va. ¿Y si a dónde va es a un desastre? ¿Y si no lo es? Sus ojos sostuvieron los de ella. ¿Y si esto es exactamente lo que ambos necesitamos? La señora Chen los recibió en la casa con una noticia que ensombreció la expresión de Ethan. Llegó un telegrama mientras estaban fuera. Es sobre su padre, señora Crow. El estómago de Lidia se hundió. ¿Está él? Está estable. El doctor que contrataron con el dinero del señor Crow está mejorando. Su madre quiere que lo sepa. La señora Chen le entregó el telegrama. Dice que le diga gracias, que le salvó la vida. Lidia leyó las palabras a través de una visión borrosa. Su padre estaba respondiendo al tratamiento. Habían podido comprar medicinas, contratar a un médico adecuado, incluso hacer reparaciones en la casa. Todo gracias al dinero de Ethan. Todo porque ella había aceptado este matrimonio imposible. Necesito verlos, dijo de repente. Necesito ir a casa. Entonces iremos. La respuesta de Ethan fue inmediata. Mañana tendré el carromato listo al amanecer. Así de simple. Así de simple. Le tocó la cara. Tu familia es lo primero, siempre. Esa noche, Lidia yacía en su cama prestada e intentaba ordenar el caos en su cabeza. Las amenazas, el beso, los disparos. La declaración de Ethan de que ella significaba más para él que su imperio. Su padre mejorando gracias a un matrimonio al que había entrado por desesperación. Un suave golpe la hizo sentarse. Adelante. Ethan estaba en la puerta, todavía completamente vestido. ¿Tampoco puedes dormir? No. Se envolvió en la manta. Pasaron demasiadas cosas hoy. Conozco la sensación. Se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. Quería decir lo que dije antes sobre que significas más que el imperio. Lo decía en serio, pero no quiero que te sientas presionada. Dijimos 6 meses y lo respetaré. ¿Y si no quiero esperar 6 meses para decidir? Sus ojos se abrieron. ¿Qué? ¿Y si ya lo sé? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si lo supe en el momento en que me defendiste de Catherine Dennison? ¿O cuando cuidaste de Thomas en la mina? ¿O cuando te interpusiste entre ese rifle y yo? Lidia, estoy aterrorizada, interrumpió. Estoy absolutamente aterrorizada porque no se suponía que esto pasara. No se suponía que me importaras. Se suponía que esto era un negocio y en cambio estoy... No pudo terminar la frase. Ethan cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos.
¿Estás qué? Enamorándome de ti. La admisión fue apenas un susurro, y no sé cómo parar. La besó entonces, profunda y desesperadamente, y lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la de ella. No pares, dijo bruscamente. Por favor, no pares, porque me he estado enamorando de ti desde que te vi discutir con ese tendero hace 6 meses. Desde que te vi luchar por cada pizca de dignidad mientras tu mundo se desmoronaba. Desde que me di cuenta de que eras exactamente el tipo de mujer que había estado esperando toda mi vida. Apenas nos conocemos. Sabemos lo suficiente. Se apartó para mirarla. Sabemos que ambos somos tercos como una mula. Sabemos que ambos luchamos por lo que creemos. Sabemos que ninguno de los dos se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es suficiente para construir sobre ello. ¿Y el amor? El amor llega, ya está llegando. Su sonrisa fue suave. Amo cómo te enfrentaste a hombres armados. Cómo aprendiste a suturar heridas sin pestañear. Cómo me llamas la atención cuando estoy siendo un idiota. Cómo me haces querer ser mejor de lo que soy. Yo no te hago nada. Tú ya eres. Su voz se quebró. Tú ya eres todo lo que nunca supe que necesitaba. Se abrazaron mientras la noche se profundizaba. Ninguno hablaba, ambos sabiendo que habían cruzado una línea que no podían descruzar. Esto ya no era un acuerdo de negocios. Esto no era un matrimonio de conveniencia. Esto era real y aterrador y exactamente correcto. El viaje a la granja de su familia tomó la mayor parte del día siguiente. El estómago de Lidia se revolvía de nervios a medida que se acercaban, preguntándose qué diría su madre, cómo se vería su padre. Si verían a través de ella y sabrían que se había enamorado del hombre con el que se había casado por desesperación. Su madre los recibió en la puerta y Lidia apenas la reconoció. El agotamiento había desaparecido, reemplazado por algo que parecía casi esperanza. Lidia, oh, mi niña. Se abrazaron, ambas llorando, mientras Ethan se mantenía atrás respetuosamente. Cuando finalmente se separaron, su madre lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. Señor Crow, no tengo palabras para lo que ha hecho por nosotros. No hay de qué, señora. Solo me alegro de haber podido ayudar. Entren, por favor, ambos. Su padre ha estado preguntando por Lidia constantemente. Su padre estaba sentado en la cama, realmente sentado, no acostado jadeando por aire. Su color era mejor, sus ojos más claros. Cuando vio a Lidia, su rostro se iluminó con una sonrisa. Ahí está mi niña, ven aquí. Lidia corrió hacia él, con cuidado de no empujarlo, y enterró su rostro en su hombro. Papá, te ves mucho mejor. Me siento mejor. Este doctor que tu marido contrató está haciendo milagros. Su padre miró más allá de ella hacia Ethan. Usted debe ser el hombre que salvó a mi familia. Soy Ethan Crow, señor, su yerno. Yerno. Los ojos de su padre se empañaron. Nunca pensé que viviría para ver a mi hija casada. Acérquese, déjeme mirarlo. Ethan se acercó a la cama y Lidia observó a su padre estudiarlo con la mirada aguda que la enfermedad no había atenuado. Usted es el muchacho que saqué de esa tormenta de nieve hace años. Ahora lo recuerdo. Sí, señor, usted me salvó la vida. Y ahora usted ha salvado la nuestra casándose con mi hija. La voz de su padre se volvió astuta. Eso parece un precio muy alto a pagar por una deuda. Ya no es una deuda, señor. La mano de Ethan encontró la de Lidia. Es un privilegio. Su padre miró sus manos unidas, la forma en que estaban juntos, y algo cambió en su expresión. La ama. No era una pregunta, pero Ethan respondió de todos modos. Sí, la amo. ¿Y tú, hija? Su padre se volvió hacia Lidia. ¿Lo amas? Lidia sintió los ojos de todos sobre ella, los de su padre, los de su madre, los de Ethan. El momento se alargó, pesado de posibilidad. Podía mentir, podía decir que solo era un negocio, podía protegerse de la vulnerabilidad de la verdad. En cambio, apretó la mano de Ethan y dijo, sí, papá, lo amo. Su madre emitió un sonido suave,
una mezcla de felicidad y alivio. Su padre asintió lentamente. Bien, eso es bueno. Un matrimonio debe tener amor, no solo obligación. Comenzó como una obligación, admitió Lidia, pero se convirtió en algo más. Las mejores cosas suelen hacerlo. Su padre tosió y la madre de Lidia estuvo allí inmediatamente con agua. Cuando se recuperó, dijo, «Cuídela, señor Crow. Es más dura de lo que parece, pero sigue siendo mi niña». «Lo haré, señor. Tiene mi palabra». Se quedaron a cenar y Lidia observó a su madre moverse por la cocina con una energía que no había visto en años. La casa había sido reparada. Había comida en la despensa, medicinas en el estante. Todo porque Ethan lo había hecho posible. «Nunca podré pagárselo», dijo su madre en voz baja mientras se preparaban para irse. «Ya lo ha hecho». Ethan miró a Lidia. Crió a una hija por la que vale la pena cruzar montañas. El viaje de regreso al rancho fue pacífico, la tensión anterior reemplazada por algo cálido y asentado. Lidia se apoyó en el hombro de Ethan, observando las estrellas aparecer. «Gracias», dijo, «por dejarme verlos, por todo lo que has hecho por ellos. Ahora son familia, mi familia también». Familia. La palabra se sentía extraña y maravillosa. «Me gusta cómo suena eso». «Acostúmbrate», le besó la parte superior de la cabeza, «porque ahora estás atrapada conmigo». ¿Es eso una amenaza o una promesa? Ambas. Podía oír la sonrisa en su voz. Definitivamente ambas. Cuando llegaron al rancho, Jack estaba esperando con una noticia que endureció la expresión de Ethan. Los Harrison pagaron la fianza. Dennison la puso. El padre de Catherine. Lidia sintió un escalofrío recorrer su columna. El mismo, y hay más. Se dice que ha estado comprando tierras alrededor de las nuestras. Pequeñas parcelas, nada que llame la atención, pero si las conecta todas, podría cortarnos el acceso al camino principal. La mandíbula de Ethan se apretó. Ese hijo de... Hay una reunión del pueblo mañana por la noche, continuó Jack, sobre la ruta del ferrocarril. Dennison está presionando para que pase por su tierra en lugar de la nuestra. Si lo logra, todo cambia. Ethan miró a Lidia. Nuestros contratos de madera se basan en un fácil acceso a la línea férrea. Si Dennison controla ese acceso, nos controla a nosotros. Entonces vamos a la reunión. Lidia se enderezó. Y luchamos. Esto podría ponerse feo. Dennison juega sucio. Nosotros también. Lo miró a los ojos. Dijiste que querías una socia, alguien que pudiera estar a tu lado. Bueno, aquí estoy. Vamos a recordarles a todos por qué no deben subestimar a los Crow. La sonrisa de Ethan fue feroz y orgullosa. ¿He mencionado que te amo? No en la última hora. Entonces estoy atrasado. La atrajo hacia sí. Te amo, Lidia Crow. Y mañana le mostraremos a todo este territorio lo que eso significa. ¿Qué significa? Significa que nadie se mete con lo que es nuestro. Nadie amenaza nuestro futuro. Y cualquiera que lo intente va a aprender exactamente por qué no se busca pelea con gente que no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Lidia lo besó con fuerza y fiereza, saboreando la promesa, la asociación y el futuro que estaban construyendo juntos. Cuando se apartó, estaba sonriendo. Entonces, vamos a la guerra. El ayuntamiento estaba abarrotado cuando llegaron. Todos los rancheros, hombres de negocios y terratenientes del territorio se habían presentado, y Lidia sintió sus ojos sobre ella mientras entraba junto a Ethan. Los susurros lo siguieron por el pasillo. Esa es la esposa de Crow. ¿Oíste que se enfrentó a hombres armados? Dennison se los va a comer vivos. Catherine Dennison se sentó en la primera fila junto a su padre, un toro de hombre con cabello plateado y ojos como trozos de hielo. Cuando vio a Ethan y Lidia, su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Crow, me alegro de que pudieras venir. No querría que te perdieras esto. No me lo perdería por nada del mundo, Dennison. La voz de Ethan era tranquila, pero Lidia sintió la tensión en su cuerpo mientras tomaban asiento al otro lado del pasillo, especialmente porque has estado tan ocupado comprando tierras alrededor de las mías. Solo buenos negocios.
Tú me enseñaste eso. Los ojos de Denison se dirigieron a Lydia. Y esta debe ser la pequeña granjera con la que te casaste. Un gran paso atrás desde Catherine, pero supongo que los mendigos no pueden elegir. Lydia sintió a Ethan tensarse a su lado, pero ella habló antes de que él pudiera. Y usted debe ser el hombre que crió a una hija para pensar que el dinero puede comprar cualquier cosa. ¿Cómo le está funcionando eso? El rostro de Catherine se puso escarlata. Los ojos de Denison se entrecerraron. Cuidado, niña. Estás jugando en un juego más grande de lo que entiendes. Entiendo perfectamente. Lydia sostuvo su mirada. Está tratando de controlar la ruta del ferrocarril para sacar a mi marido del negocio. No es complicado, es simplemente mezquino. La sala se había quedado en silencio, todos observando la confrontación. Denison se inclinó hacia adelante. Tienes espíritu, te lo concedo, pero el espíritu no gana peleas. El poder sí. Y yo tengo más que tu marido jamás tendrá. Ya veremos. La mano de Ethan encontró la de Lydia debajo de su falda, apretándola suavemente. El alcalde llamó a la reunión al orden, y durante la siguiente hora, Lydia observó a los hombres discutir sobre estudios, límites de propiedad y economía ferroviaria. Denison presentó su caso sin problemas. Su tierra ofrecía un terreno más plano, una construcción más fácil, un mejor acceso al agua. Varios rancheros asintieron, claramente convencidos. Luego fue el turno de Ethan. Se levantó lentamente y Lydia vio que todos los ojos en la sala lo seguían. Denison tiene buenos argumentos. Su tierra es más plana. La construcción sería más fácil, pero está omitiendo un detalle crítico. ¿Cuál es?, preguntó el alcalde. Su ruta pasa por terrenos sagrados de entierro Cheyenne. La compañía ferroviaria no lo tocará. No pueden permitirse las batallas legales ni el desastre de relaciones públicas. Ethan sacó un mapa y lo desenrolló sobre la mesa. Ya he consultado con el Consejo Tribal. Han acordado permitir el paso por mi tierra a cambio de empleos en el equipo de construcción y un porcentaje de las tarifas de flete. Está todo documentado. La sala estalló. Denison se puso de pie de un salto. Eso es mentira. No lo es, y puedo probarlo. Ethan sacó una carta con sellos oficiales. Esto es del topógrafo jefe de la compañía ferroviaria. Ya han rechazado su ruta exactamente por las razones que he expuesto. La única pregunta es si usarán la mía o rodearán el territorio por completo. Tú, hijo de... Denison se abalanzó hacia adelante, pero dos hombres lo agarraron. Has estado planeando esto. Sabías lo de los terrenos de entierro. Hice mi investigación, como siempre. La voz de Ethan era fría. La diferencia es que lo hice honestamente. No intenté exprimir a los competidores ni rescatar a criminales para atacar a mis rivales. No sé de qué estás hablando. ¿No lo sabes? Ethan se volvió hacia la multitud. Denison pagó la fianza de los hermanos Harrison después de que emboscaran a mi esposa y a mí en el camino de la montaña. Después de que nos dispararan. Después de que amenazaran con quemar mis operaciones madereras a menos que les pagara $50,000. El murmullo de la multitud se volvió feo. El intento de asesinato era un asunto serio y todos lo sabían. Tengo testigos, continuó Ethan, incluyendo a mi capataz y a 4 peones del rancho que detuvieron el ataque. Los Harrison están en la cárcel ahora mismo esperando el juicio. Y cuando testifiquen sobre quién les ha estado dando información sobre mis operaciones, sobre quién sugirió que me atacaran, bueno, creo que esta decisión del ferrocarril va a ser el menor de sus problemas, Denison. El rostro de Denison había pasado de rojo a blanco. No puedes probar nada de eso. ¿No puedo? La sonrisa de Ethan era peligrosa. ¿Realmente quieres apostar tu reputación en ello? El alcalde se aclaró la garganta. Creo que hemos oído suficiente. Todos a favor de que la ruta del ferrocarril pase por la tierra de Crow. La votación fue abrumadora. Lydia observó cómo el imperio de Denison se desmoronaba en tiempo real mientras ranchero tras ranchero levantaban la mano en su contra. Catherine lloraba, su perfecta compostura destrozada. Esto no ha terminado, siseó Denison mientras la gente salía. Te destruiré por esto. Puedes intentarlo. Ethan puso su brazo alrededor de Lydia.
pero tendrás que pasar por encima de los dos, y te prometo que esa es una pelea que perderás. Afuera, Jack esperaba con una expresión sombría. Jefe, tenemos un problema en el rancho. El estómago de Lidia se hundió. ¿Qué tipo de problema? Fuego. Alguien incendió el aserradero. Cabalgaron con fuerza, y Lidia pudo ver el humo mucho antes de que llegaran al valle. Su corazón latía con fuerza por el miedo y la furia. Miedo por los trabajadores. Furia por quien quiera que hubiera hecho esto. El aserradero estaba envuelto en llamas que alcanzaban el cielo. Los hombres corrían con cubos tratando de salvar lo que podían. Pero estaba claro que era demasiado tarde para la estructura principal. ¡Todos fuera! Ethan se bajó de su caballo antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia el caos. ¡Todos a salvo! «Los sacamos a tiempo», gritó Jack. «Pero el aserradero se ha ido, jefe. Todo lo que hemos construido. Los edificios se pueden reconstruir». Los ojos de Ethan escaneaban la multitud, contando cabezas. «¿Dónde está Thomas?» Se suponía que estaba supervisando. «Aquí». Thomas se acercó cojeando, su pierna herida en un soporte. «Los vi, jefe. 3 hombres. Tenían antorchas y queroseno. Intenté detenerlos, pero...» Hizo un gesto hacia su pierna. «No pude moverme lo suficientemente rápido». «¿Los reconociste?» «A uno de ellos, el hermano menor de Harrison, el que no fue arrestado con los otros». La expresión de Ethan se ensombreció. «¿Dónde está ahora?» Corrió cuando me vio. Se dirigió al oeste, hacia el cañón. Thomas parecía miserable. «Lo siento, jefe. Debería haber...» «Hiciste todo lo que pudiste». Ethan le agarró el hombro. «Jack, toma a 10 hombres. Encuéntralo. Quiero que lo traigan vivo». «¿Y el fuego?» «Salven lo que podamos. El resto lo reconstruiremos». Ethan se volvió hacia los trabajadores reunidos. «Sé que esto parece malo, pero hemos superado cosas peores. Tendremos un nuevo aserradero en 3 meses, más grande y mejor que antes. Nadie pierde su trabajo. Nadie pierde su sueldo. Cuidamos de los nuestros». Un grito de júbilo se elevó entre los hombres, y Lidia sintió que algo se hinchaba en su pecho. Por eso le eran leales. No por el dinero, sino porque él estaba con ellos cuando las cosas se desmoronaban. «Señora Crow». Uno de los trabajadores corrió hacia ella. «Hay una mujer aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Lidia se giró y encontró a Catherine Dennison de pie junto a un caballo, su rostro surcado de lágrimas. «Necesito hablar contigo. Por favor, es importante». «No tengo nada que decirte». «Entonces, solo escucha». La voz de Catherine se quebró. «Mi padre está planeando algo terrible. Después de que te fueras de la reunión, estaba furioso. Dijo que si no puede vencerte legalmente, lo hará de otra manera». «¿Otra manera como quemar nuestro aserradero?» «No sabía nada de eso, lo juro». Catherine se acercó. «Pero lo oí hablar con sus hombres. Va a ir al sheriff. Va a afirmar que Ethan engañó a la compañía ferroviaria, que falsificó el acuerdo del Consejo Tribal. Tiene documentos que va a plantar como evidencia». La sangre de Lidia se heló. «¿Por qué me dices esto?» «Porque no soy mi padre». Catherine se secó los ojos. «Estaba enojada cuando Ethan te eligió a ti en lugar de a mí. Fui celosa y mezquina y dije cosas terribles. Pero no quiero ver a un hombre inocente destruido porque mi padre no soporta perder». «¿Cómo sé que esto no es una trampa?» «No lo sabes». Catherine la miró a los ojos. «Pero si lo amas, y puedo ver que lo haces, no te arriesgarás. El sheriff ya está en camino a tu rancho. Mi padre lo planeó para que estuvieras aquí lidiando con el fuego cuando él llegue». Lidia no perdió tiempo debatiendo. Corrió hacia Ethan. «Necesitamos llegar a la casa. Ahora». «¿Qué pasa?» «Dennison está tratando de incriminarte. Tenemos minutos, quizás menos». Le explicó rápidamente la advertencia de Catherine. El rostro de Ethan se endureció. «Los documentos están en la caja fuerte de la biblioteca. Si planta falsificaciones allí, entonces movemos los reales primero». Lidia ya corría hacia los caballos. «¡Vamos!». Cabalgaron como si los demonios los persiguieran, y quizás lo hacían. Cuando llegaron a la mansión,
La señora Chen estaba en el porche retorciéndose las manos. El sheriff está en la biblioteca. Tiene una orden para buscar pruebas de fraude. Ethan y Lydia irrumpieron por las puertas y encontraron al sheriff Dawson revisando los cajones del escritorio. Crow, tu llegada es conveniente. ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa? Siguiendo una queja, Dennison dice que falsificaste documentos para asegurar el contrato del ferrocarril. Dawson levantó un papel. Y mira lo que encontré. Una carta del Consejo Tribal con la fecha equivocada. El jefe del consejo estaba en Denver en esta fecha. No podría haberla firmado. Eso no es mío. La voz de Ethan era mortalmente tranquila. Nunca he visto ese documento antes. Estaba en tu escritorio, porque alguien lo plantó allí. Lydia dio un paso adelante. Sheriff, esa firma es falsa. Puedo probarlo. ¿Cómo? Porque tengo los documentos reales, los que Ethan realmente usó. Se movió hacia la caja fuerte, abriendo la combinación con manos temblorosas. Y están notariados por el secretario territorial con un sello que no se puede falsificar. Sacó la carpeta y se la entregó a Dawson. Él comparó los dos documentos, sus ojos entrecerrándose. La letra es diferente, los sellos son diferentes. Miró a Ethan. Alguien está tratando de incriminarte. Dennison. La mandíbula de Ethan estaba tensa. Sabía que estarías aquí. Probablemente te pagó para registrar mi casa. Nadie me pagó nada. Dawson pareció ofendido. Pero alguien seguro intentó hacerme parecer un tonto. ¿Dónde está Dennison ahora? Probablemente esperando oír que he sido arrestado. Ethan recuperó sus documentos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a tener algunas preguntas muy directas para el señor Dennison sobre falsificación de pruebas y presentación de informes falsos. Dawson se tocó el sombrero. Lamento la intrusión, Crow. Debería haberlo sabido. Después de que se fue, Lydia se derrumbó en una silla, su corazón todavía acelerado. Eso estuvo demasiado cerca. Fue el momento perfecto. Ethan se arrodilló a su lado. Nos salvaste. Si no hubieras escuchado a Catherine, si no hubieras sabido dónde estaban esos documentos. Somos socios. Eso es lo que hacen los socios. Le ahuecó el rostro. Pero Ethan, esto tiene que parar. Las amenazas, los ataques, la lucha constante. No podemos vivir así. Lo sé. Cerró los ojos. He estado pensando lo mismo. Quizás es hora de cambiar de táctica. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás en lugar de luchar contra Dennison, lo hagamos irrelevante. Ethan se levantó, tirando de ella con él. El ferrocarril pasa por nuestra tierra. Tenemos contratos de madera, ganado, plata. Tenemos trabajadores que son leales. ¿Y si construimos nuestro propio pueblo? Lydia lo miró fijamente. ¿Qué? Un pueblo, aquí mismo en el valle. Ya tenemos el aserradero, o lo tendremos una vez que lo reconstruyamos. Tenemos la mano de obra, tenemos los recursos. Construimos una comunidad real. Escuelas, iglesias, tiendas. Hacemos este lugar tan valioso que nadie pueda tocarnos. Eso es una locura. ¿Lo es? Sus ojos brillaban de posibilidad. Piénsalo, ahora mismo estamos aislados, vulnerables. Pero si tenemos un pueblo con familias y negocios y una economía real, tenemos poder político, tenemos votos, tenemos protección. La mente de Lydia corría. Llevaría años. Tenemos toda nuestra vida. La atrajo hacia sí, y no puedo pensar en nada que prefiera construir más que un futuro contigo. Lo besó con fuerza y fiereza, saboreando humo, sudor y promesa. Entonces construyámoslo. Construyamos algo que dure. En las semanas siguientes todo cambió. Jack localizó al hermano menor de Harrison y lo trajo. Con su testimonio, Dennison fue acusado de conspiración para cometer incendio provocado y falsificación de pruebas. Su imperio comenzó a desmoronarse a medida que los socios comerciales se distanciaban y los contratos se cancelaban. Catherine llegó al rancho 3 días después del incendio, trayendo papeles. Las propiedades de mi padre. Lo convencí de que te las vendiera a un precio justo. Es la única manera de evitar la ruina total. Ethan estudió los documentos. ¿Por qué aceptaría esto? Porque le dije que si no lo hacía, testificaría en su contra.
La voz de Catherine era tranquila. Vi los documentos que falsificó. Lo oí planear el incendio. No puedo vivir con eso. ¿Testificarías contra tu propio padre? No es el hombre que yo creía que era. Catherine miró a Lydia. Tenías razón sobre mí, sobre lo que dijiste en la reunión del pueblo. Pensaba que el dinero podía comprar cualquier cosa, pero no se puede comprar la integridad. No se puede comprar el amor verdadero. Ahora lo veo. Lydia sintió que algo se ablandaba en su interior. ¿Qué harás? Irme, ir al este, empezar de nuevo en algún lugar donde el nombre de mi padre no me siga. Catherine esbozó una pequeña sonrisa. Quizás encontrar a alguien que me quiera por mí, no por el dinero de mi padre. Buena suerte, dijo Lydia, y lo decía en serio. El aserradero fue reconstruido en 2 meses, no en 3. Vinieron trabajadores de los condados vecinos, atraídos por la reputación de Ethan de salarios justos y trato honesto. El pueblo comenzó a tomar forma. Primero, una tienda general, luego una pensión, luego una iglesia. Lydia se lanzó al trabajo, gestionando cuentas y contratos, negociando con proveedores, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas. Era buena en ello, se dio cuenta, mejor que buena. Tenía cabeza para los negocios y corazón para la gente, y la combinación la hacía formidable. Estás radiante, dijo la señora Chen una mañana mientras revisaban las cuentas de la semana. Estoy sudando. Hace calor aquí. No, estás radiante. Los ojos de la señora Chen eran sabios. ¿Para cuándo? Las manos de Lydia se detuvieron en el libro de contabilidad. No, ¿cómo lo supiste? He visto esa mirada antes. 6 meses a partir de ahora. 5. La mano de Lydia fue a su vientre todavía plano. Aún no se lo he dicho a Ethan. Me enteré ayer. Estará encantado. ¿Lo estará? Lydia sintió un miedo repentino. Hemos estado tan ocupados construyendo todo esto. ¿Y si un bebé lo cambia todo? Cambiará todo. Eso es lo que hacen los bebés. La señora Chen sonrió. Pero conociéndolos a ustedes dos, lo resolverán. Esa noche, Lydia encontró a Ethan en la colina con vistas al valle, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y carmesí. Se paró a su lado, contemplando la vista, el aserradero reconstruido, el pueblo en crecimiento, la vida que estaban creando. Tengo algo que decirte, dijo. Yo también. Se giró para mirarla. Tú primero. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Luego Ethan gritó de alegría y la levantó, haciéndola girar hasta que estuvo mareada y riendo. Bájame, lastimarás al bebé. Nunca los lastimaré a ninguno de los dos, nunca. La bajó suavemente, sus manos enmarcando su rostro. Un bebé, vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Su risa fue incrédula. Lydia, estoy aterrorizado y emocionado y tan agradecido que apenas puedo respirar. ¿Cuándo? A finales de la primavera, más o menos cuando está previsto que llegue el ferrocarril. Momento perfecto. Nuestro hijo crecerá en un mundo que construimos juntos. Un mundo seguro, próspero y lleno de posibilidades. Le besó la frente, las mejillas, los labios. ¿Qué hice para merecerte? Salvaste a mi familia. Me diste un futuro. Me hiciste tu socia. Apoyó la cabeza en su pecho. Me amaste cuando pensé que era indigna de amor. Siempre fuiste digna de amor. Solo tuve que convencerte de ello. Se quedaron allí mientras la luz se desvanecía, envueltos en los brazos del otro, mirando todo lo que habían construido y todo lo que aún les quedaba por construir. Las amenazas habían terminado, los enemigos derrotados. El futuro se extendía ante ellos como el valle de abajo, amplio y rico en promesas. ¿Qué ibas a decirme?, preguntó Lydia, antes de que te contara lo del bebé. Solo que te amo, que me despierto cada día asombrado de que hayas elegido quedarte. Sus brazos se apretaron a su alrededor. Que esta vida que estamos construyendo es mejor que cualquier cosa que imaginé cuando estaba solo en esa mansión, cenando solo y preguntándome si siempre estaría solo. Nunca volverás a estar solo.
Lidia se giró en sus brazos para mirarlo. Me tienes a mí, tienes a nuestro bebé, tienes todo un pueblo lleno de gente que te respeta. Tienes una familia. Tenemos una familia, corrigió suavemente. Esto es nuestro. Juntos. Todo lo que hemos construido, todo lo que construiremos, es todo nuestro. 6 meses después, Lidia estaba en el mismo lugar sosteniendo a su hija, una criatura diminuta y perfecta, con los ojos oscuros de Ethan y su propia barbilla terca. El ferrocarril había llegado justo a tiempo, trayendo prosperidad y crecimiento. El pueblo había duplicado su tamaño. Su padre se había recuperado lo suficiente como para visitarlos, y su madre había llorado lágrimas de alegría al sostener a su primera nieta. ¿Cómo deberíamos llamarla?, preguntó Ethan, con un dedo atrapado en el puño increíblemente pequeño del bebé. Hope, dijo Lidia de inmediato, porque eso es lo que me diste cuando no tenía nada. Eso es lo que estamos construyendo aquí. Esperanza para el futuro. Hope Crow. Ethan probó el nombre. Me gusta. Fuerte y hermosa, como su madre, y terca como su padre. Que Dios nos ayude a ambos. Rieron juntos, sus voces resonando por el valle, donde se extendía su imperio. Un imperio construido no sobre secretos y soledad, sino sobre asociación y amor, y la terca negativa a rendirse incluso cuando todo parecía imposible. Lidia miró al hombre que se había casado con ella por desesperación y se había quedado por amor. El hombre que le había mostrado que la fuerza no consistía en estar sola, sino en saber cuándo pedir ayuda. El hombre que había tomado a una chica forzada a casarse y la había convertido en una mujer que eligió quedarse. Te amo, dijo. Amo esta vida. Amo todo en lo que nos hemos convertido juntos. Bien. Ethan besó la parte superior de la cabeza de su hija, luego los labios de Lidia. Porque esto es solo el principio. Tenemos todo un futuro que construir, todo un legado que crear. Y mientras el sol se ponía sobre el valle por el que habían luchado, sobre el pueblo que habían construido, sobre la familia que habían creado de la nada más que esperanza y amor terco, Lidia supo con absoluta certeza que lo construirían juntos. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo elegían cada día por el resto de sus vidas.